Hola compañeros, en este video vamos a ver una nueva forma una forma más de degradación de la señal. No es ruido tal cual, sí oscurece e interfiere con nuestra comunicación, pero no es ruido estrictamente hablando, dado que no presenta las características del ruido, que es que sea aleatorio, ya sea en amplitud y en frecuencia. Por el contrario, no es ni aleatorio y sí puede ser predecido y depende del sistema de comunicaciones. Se llama intermodulación. Quizás ya lo hayan visto. Aquí vamos a ver un pequeño y muy rápido repaso sobre la intermodulación. ¿Qué es la intermodulación? Hablando estrictamente, la definición: intermodulación o distorsión por intermodulación es la modulación en la amplitud de señales que contienen dos o más frecuencias diferentes y es causada por la no linealidad, esto es la causa, o variaciones en tiempo de un sistema. La intermodulación es causada por el comportamiento no lineal de los sistemas usados en el procesamiento de la señal de comunicaciones. La intermodulación me va a crear emisiones espurias no deseadas en la forma de bandas laterales. Ese es el incremento en el ancho de banda, me va a causar interferencias en mis canales adyacentes. Uno de los problemas que me va a causar la intermodulación debida a sistemas no lineales es que voy a causar interferencias a canales adyacentes a los cuales yo voy a estar transmitiendo. Entonces, vamos a empezar antes. Como vemos, es causada por sistemas no lineales. Vamos a ver entonces primero qué es un sistema lineal. Igual ya lo han visto. Vamos a hacer nada más un breve repaso. Los sistemas electrónicos, eléctricos en general, se caracterizan por algo que es la función de transferencia, que no es más que la relación de la salida con respecto a la entrada. Y esta función de transferencia lo que hace es decirme cómo estoy afectando yo a la señal, a la entrada, y por lo tanto voy a tener una salida. Puedo atenuarla, puedo amplificarla, puedo multiplicarla y tener elevarla en frecuencia, modularla, etc. A fin de cuentas, la característica de cada equipo viene dado por lo que conocemos como función de transferencia. El sistema es visto en términos de la operación que realiza sobre una entrada. La entrada que tengo aquí, el sistema es este. El sistema es visto en función a lo que yo le estoy haciendo a la entrada y por lo tanto para producirme una salida YDT. Simbólicamente, si esto se representa como YDT, lo que tengo a la salida es función de el sistema electrónico, de la función de transferencia que está afectando a lo que yo tengo a la entrada, donde a esta función H se le conoce como la función nuevamente de transferencia y es la que me produce una salida YDT a partir de lo que tengo yo en la entrada XDT. En general eso es un sistema electrónico, pero la respuesta que me va a dar aquí puede ser lineal o no lineal. Una de las características de los sistemas lineales, que no van a ser todas, no vamos a ver todas, es la superposición. Por ejemplo, yo tengo una señal X1. Si una señal X1 la meto a un sistema electrónico lineal, dado por una función de transferencia H, a la salida yo voy a tener una función Y1. Si yo meto una señal X2, me meto a este sistema, y a la salida tengo una señal Y2 de T, no hay problema. Si yo a la señal X1 la multiplico por una constante, que en este caso voy a denominar alfa 1, pues a la salida voy a tener una señal Y1 de T multiplicada por esa constante alfa 1. Lo mismo ocurre con la señal X2. Si a la señal X2 yo la multiplico por una constante X2, pues a la salida tengo una señal Y2 de T multiplicada por esa constante. Si yo a mi sistema introduzco una señal X1 más una señal X2, pues a la salida tengo una señal Y1 más Y2. Si a estas señales X1 más X2 las multiplico por una constante X1 de T más X2 de T, a la salida tengo una señal X alfa 1 multiplicada por Y1 más alfa 2 multiplicada por Y2. Una de las características de los sistemas lineales es la superposición de las señales que tengo yo ahí. Y
hay más características, que sea causal, no causal, bla, bla, respuesta al impulso, etc. No nos vamos a meter ahorita en eso. Así que entonces, como tengo el sistema lineal, tengo algo que va a ser un sistema no lineal. Un sistema no lineal, por ejemplo, si yo tengo a la salida, en la entrada, perdón, una señal x de t, a la salida, este sistema no lineal no necesariamente me va a producir una salida y de t, únicamente afectada de alguna manera. Puede producirme una señal y de t, como la que tengo aquí, multiplicada por una constante a1, más esa misma señal x de t multiplicada, elevada al cuadrado, multiplicada por una señal a2. Como ven, esta salida ya no es lineal. Esto con respecto al tiempo. Con respecto a la frecuencia, tendría una señal x en función de omega, y a la salida una señal función de omega, pero en donde sus componentes de omega son omega 1 y omega 2, y donde podría ser que omega 2 es simplemente un múltiplo de omega 1. Cuando una sola frecuencia es alimentada a través de un dispositivo cuya salida es función no lineal de su entrada, se generan algo que se conoce como armónicos, que igual ya los han visto, de W1, que sería la primera señal. Es decir, la salida tiene, además de W1, tiene múltiplos 2 omega 1, 3 omega 1, 4 omega 1, 5 omega 1. Esto es muy importante, porque los sistemas no lineales, toda la electrónica, ya sea que yo utilice transistores BJT, amplificadores operacionales, MOSFET y demás, toda la electrónica se me comporta de manera no lineal, a menos que yo utilice únicamente elementos pasivos, los cuales para yo modular, para yo hacer oscilar y demás, necesito forzosamente de la electrónica, y los elementos electrónicos son sistemas no lineales que me van a producir de alguna u otra manera respuestas como estas. Esto es solo un ejemplo, no se va a venir con la finta de que todos los sistemas lineales producen esta salida, no, esto es solo un ejemplo. Y como tal, dado que yo estoy utilizando esos sistemas, esos componentes electrónicos, pues es obvio que a las salidas voy a tener respuestas no lineales, ya sea lo que yo use, ya sea un amplificador, ya sea simplemente un oscilador, ya sea un modulador, etc. Siempre se me va a presentar una salida así, porque mi sistema es no lineal. Todos esos sistemas que utilizan electrónica son sistemas no lineales. De alguna u otra manera me están afectando de manera no lineal a mi señal de entrada. Ok, incluso hasta llevamos alguna materia que se llama electrónica no lineal. O no, antes se llevaba, no sé ahorita. Ok, como ejemplo, considerando un sistema no lineal, un sistema electrónico no lineal, al cual tiene una característica entrada-salida como la que aparece a continuación, es decir, a la salida yo tengo que la salida está afectada, va afectada en mi entrada de esta manera, la va a multiplicar por una constante A1 x de t, más una señal A2, esa misma señal multiplicada por A2 elevada al cuadrado. Es el mismo ejemplo que tenemos hace ratito, donde A1 y A2 son constantes y la entrada es la señal a la entrada, esta x de t, es esta que yo tengo aquí, son dos señales de frecuencias diferentes, dos señales cosenoidales, A1 coseno omega 1 de t, más A2 coseno de 2 omega de t. Si yo a esta señal la meto a mi sistema no lineal, a la salida, yo ya sé que la salida viene dada por esta expresión que tengo aquí, entonces a la salida voy a tener por lo tanto y de t es igual a A1 multiplicada por x de t es esta, A1 coseno de omega 1 de t más A2 coseno de omega 2 de t, y luego la va a multiplicar por A2 y la va a elevar al cuadrado, A1 coseno de omega 1 de t más A2 coseno de 2 omega de t elevada al cuadrado. Esto es lo que yo tengo a la salida. Usando identidades trigonométricas, la salida se puede escribir de la siguiente manera, pues de un poco de álgebra y un poco de trigonometría. Voy a tener a la salida y de t A1 coseno de omega 1 de t más A2 coseno de 2 omega de t más un medio A2 por A1 más A2, las amplitudes que tengo yo ahí de las señales a la entrada, más un medio de A2 A1 cuadrada coseno de 2 omega 1 de t más A2 cuadrada coseno de 2 omega de t más 2A2 coseno de omega 1 más omega 2
de t más coseno de omega 1 menos omega 2 de t. Les repito, esto da simplemente al hacer elevar esto al cuadrado y después de trigonometría es la señal que tengo. Ya tengo una respuesta, como ven, en donde tengo diferentes componentes de frecuencia. Tengo las dos componentes que metí al sistema, que es omega 1 y omega 2, pero también voy a tener una componente de DC, una componente de 2 veces esta y una sumatoria y resta de cada una de las frecuencias que tengo yo ahí. Si yo quisiera verlo en forma de pulsos, le aplico a esta función la transformada de Fourier para verla de tiempo, para verla en frecuencia. Yo sé que cuando aplico la transformada de Fourier a funciones coseno como la que tengo ahí, voy a ver dos impulsos. Me van a dar tanto para frecuencias positivas como para frecuencias negativas. Esto es lo que tendría yo a la entrada, si no mal recuerden, es x de t a 1, omega 1, esto que tengo de aquí, más a2, coseno omega 2 de t, estas dos que tengo de aquí. Sin embargo, a la salida ya tengo una señal un poco más compleja, que es esta que yo tengo. Yo aquí tengo, además de la señal F1 y F2, tengo múltiplos de esa señal, 2F1, 2F2, múltiplos de F1 y múltiplos de F2, tanto en parte positiva como en parte negativa. Y tengo las sumas y las restas de esas frecuencias que me salieron ahí. A los términos que están multiplicados, que es el doble de la frecuencia 1 y el doble de la frecuencia 2, triple de la frecuencia 1, cuádruple, etc., que van multiplicados, se les llaman términos de distorsión armónica, que son, para este caso, para este ejemplo, 2F1, 2F2. Los términos de frecuencia que se suman, que son F1 más F2, F2 menos F1 y sus contrapartes negativas, se llaman términos de distorsión por intermodulación. Si vemos nuevamente aquí la señal que me da y de t, tengo omega 1, que es este, omega 2, que es este. Tengo esta parte de DC, tengo una componente de DC, es esta. Tengo 2 omega 1, que es este. Tengo 2 omega 2, que es este. Tengo omega 1 más omega 2, que tengo acá. Y tengo la diferencia, que es la que tengo yo aquí. Son las diferentes componentes de frecuencia. ¿Qué es lo que me va a producir? Pues obviamente estoy utilizando un ancho de banda mayor al que debería. Se me está ensanchando, como pueden ver, el espectro de frecuencias que debo yo de utilizar. Y si yo lo meto a la antena, pues lo que me va a producir es que voy a interferir con canales adyacentes que estén utilizando alguna de esas frecuencias. Vamos a verlo con este ejemplo. Les repito, cualquier sistema electrónico, que les repito, antes llevamos una que se llamaba electrónica no lineal, me va a dar una respuesta no lineal. En este caso tengo un mezclador. Tengo una señal F1 a la cual quiero yo cambiarle su frecuencia, moverla en frecuencia. ¿Cómo lo voy a hacer? La multiplico con un circuito oscilador que está oscilando una frecuencia omega 2. A la salida voy a tener una señal phi de t, que simplemente es la multiplicación de mi señal F1 de t multiplicada por una señal coseno omega 2 de t. ¿Qué es lo que hace? Si yo tengo aquí a la entrada una señal, yo sé que las señales de comunicaciones tienen un espectro de comunicaciones, ya lo vieron en sistemas de comunicaciones analógicas, donde se va a tener a ensanchar ese espectro. Tengo un cierto ancho de banda. Si yo lo multiplico por una señal cosenoidal, que en este caso nada más es un impulso, lo que hago es moverlo, trasladarlo en frecuencia, y lo que yo tendría a la salida es omega 1 más omega 2, y a lo mejor pues eso es lo único que yo quiero y lo que yo deseo, simplemente hacer un traslado en frecuencia. Pero como tal, como mi sistema es no lineal y no es perfecto, además de eso, se me van a producir señales. Por ejemplo, esta la decía de omega 1 más omega 2, se va a producir un producto de intermodulación, 2 omega 1 más omega 2, omega 1 más 2 omega 2, y así sucesivamente, tanto para parte positiva o negativa. Obviamente a la transmisión no existen las frecuencias negativas, pero bueno, este es el análisis de Fourier, ¿no? Entonces, como ven, estoy utilizando realmente más ancho de banda. Si por alguna razón algún canal, que lo más probable es que esté utilizando esta otra frecuencia de portadora, yo lo voy a estar interfiriendo. Al momento de que salga a la antena mi señal,
y la radial espacio libre o incluso por un sistema inalámbrico, lo que voy a hacer es interferirle y yo le voy a estar causando problemas a otra. La intermodulación es un fenómeno que me produce distorsión a otros canales adyacentes. Hay organismos reguladores de cada país que te van a decir la intermodulación no es muy difícil quitarla. Lo que se hace es mitigarla, es hacer que estos valores de intermodulación que yo no quiero tengan un nivel muchísimo muy bajo, tal que no me interfieran realmente con los otros niveles. Se le llama relación de portadora a nivel de intermoduladora. Yo tengo que hacer es reducir lo más que pueda estos niveles, como con filtros pasabajos, pasabanda, pasa lo que sea, pero con un filtro puedo yo llegar a atenuar esta señal en un nivel lo suficientemente grande para que ya no interfiera ni dañe los canales adyacentes, ya no interfiera yo con otros canales adyacentes. Por último, vamos a ver algo que se llama orden de intermodulación. Es una manera de llamar a cada una de las portadoras que hemos visto. Estas se llaman órdenes de intermodulación. ¿Cómo está dado? Para definir el orden se suman las constantes multiplicadoras de las frecuencias que producen el producto de intermodulación. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, en este caso, F1 que me está dando a 100 kHz y F2 a 101 kHz. Y a lo mejor lo que yo quería era esto, omega 1 más omega 2, que sería la suma. Quería subirlos. Pero debido a la no linealidad de mi sistema electrónico que tengo yo aquí, voy a tener a la salida productos de intermodulación de primer orden. ¿Cuáles son los de primer orden? F1 y F2. ¿Por qué? Porque su número aquí es 1 y este número es 1. Y sus frecuencias son 100 kHz y 101 kHz. El segundo producto de segundo orden de intermodulación son la suma F1 más F2 y F2 menos F1. ¿Por qué? 1 más 1, 2, 1 más 1, 2. Son los productos de intermodulación de segundo orden, que serían los de 201 kHz, que a lo mejor esta es la que yo deseo, pero también me está dando una de 1 kHz. Los de tercer orden, ¿cómo son? Pues 2 veces F1 menos 2F2, 2F2 menos F1, 2F1 más 2 más F2, 2F2 más F1. No puse aquí F1, 2F1, porque si lo hacía me iban a dar frecuencias negativas y eso no existe. Entonces el orden aquí se dice que es de tercer orden porque es 2 más 1, 3, 2 más 1, 3, 2 más 1, 3, 2 más 1, 3. Tercer orden. Y me voy a tener estas señales a estas frecuencias 99, 102, 101 y 302 kHz, que a lo mejor y lo más seguro es que yo voy a estar ya interfiriéndole a otro canal. El cuarto orden, pues ya como pueden ver, pues es 2F1 más 2F2 o 2F2 más 2F1, porque es 2 más 2, 4, 2 más 2, 4, pues se llaman de cuarto orden. Lo mismo ocurre para las de quinta orden y sucesivamente. Como ven, el sistema puede darme en realidad muchas señales de intermodulación, y a lo mejor yo lo único que quiero es esta. Tengo que mitigar todas las demás porque si no el organismo regulador puede sancionarme e incluso llegar a ver hasta multas económicas o la clausura total de mi sistema de comunicación. Entonces lo que se hace por regular pues es agregar filtros, muy buenos filtros, que lo único que hagan es pasarme esta señal que yo tengo aquí, porque como ven tengo muchas frecuencias ahí que obviamente me van a interferir. Voy a interferir yo a mis canales adyacentes, a otras portadoras que estén trabajando, y pues obviamente también si algún otro sistema, yo estoy bien, pero si algún otro sistema presenta, también me va a presentar a mí problemas de interferencia que obviamente no me gustaría. Bueno, por el tema de intermodulación es todo. Nos vemos en el próximo video.